¿Qué tal? Saludos, Dios les bendiga en este 21 de enero 2026. Estamos a la mitad de la tercera semana en nuestro reto de lectura anual de la Biblia. Y en esta ocasión una de las lecturas fue Mateo 13. Mateo 13 es el capítulo del Evangelio donde se concentran las parábolas de Jesús precisamente en el Evangelio de Mateo. Es ahí donde vamos a ver las parábolas, o por lo menos la gran mayoría de sus parábolas. Y estas parábolas son bastante interesantes. Todas las parábolas son muy interesantes. Y son una parábola es una ilustración o una imagen de una realidad del reino de Dios, o de una realidad, como podemos decir, espiritual, aunque más precisamente es una realidad del reino de Dios, al menos estas de Mateo 13, explicada en términos de realidades terrestres o terrenas o humanas. La idea no es tanto explicar el reino de Dios, sino más bien hacernos imaginar el reino de Dios, hacernos ver con ojos, con imaginación espiritual, con imaginación guiada, cómo es el reino de Dios. Es provocar una respuesta, una reacción en los oyentes, que no necesariamente es una reacción, o no necesariamente explica de manera clara, y por lo tanto no necesariamente es una reacción a veces positiva, sino que es una reacción que nos impacta, ¿verdad? Las palabras tienen ese objetivo de impactarnos. A veces puede resultar algo ofensiva la parábola, dependiendo de dónde nos ubiquemos nosotros. Por ejemplo, la parábola de la cizaña o la parábola de la red, donde en la parábola de la cizaña se habla de un campo que está sembrado con trigo, pero que alguien llegó y plantó también en la hierba de la cizaña, que es una hierba mala. O la parábola de la red, donde una red se echa en el mar y entran pescados de toda especie, y hay pescados que son buenos, que son útiles para comer, hay pescados que no. Y estas parábolas nos están enseñando que en el mundo, en la creación de Dios, convivimos la gente buena y la gente mala. Y nos puede incomodar un poco porque quisiéramos que solamente existiera la gente buena y no la gente mala. Y de modo, tenemos que aprender a convivir unos con otros. Por ejemplo, la parábola del sembrador, que es la parábola con la cual abre este capítulo, nos invita a reflexionar sobre cómo estamos recibiendo la palabra de Dios. Si estamos dejando que las angustias nos ahoguen la esperanza sembrada por el Evangelio, o si estamos permitiendo que el maligno arrebate de nosotros la esperanza, o si permitimos que los problemas nos asfixien, etcétera. Esta parábola nos recuerda también que un buen sembrador es aquel que siembra en buena tierra, así que si queremos sembrar el Evangelio, tenemos que preparar la tierra para que la semilla de su fruto. La parábola de la semilla de mostaza y de la levadura son parábolas muy semejantes, que nos hablan sobre el reino de Dios, que tiene inicios pequeños, imperceptibles. La semilla de mostaza es un grano muy pequeño que da lugar a un arbusto de mostaza, un árbol, dicen los biólogos, un sujeto arbóreo, ¿verdad? Que no es exactamente un árbol, pero parece un árbol. Y la parábola de la levadura nos recuerda como una pequeña porción de levadura puede hacer crecer la masa, pero lleva un proceso largo y es un inicio pequeño. La parábola del tesoro escondido y de la perla fina nos recuerdan del valor del reino de Dios. Pero hay una parábola que pocas veces usamos, que pocas veces leemos, que pocas veces prestamos atención. Y si ustedes hicieron la lectura, espero que hayan notado
y les haya llamado la atención, estamos hablando de la parábola que está en los versículos 51 y 52, muy pequeña, por cierto. Jesús les preguntó, contándoles de las parábolas, ¿lo han entendido todo? Les responden que sí. Y él les dijo, pues bien, un letrado que se ha hecho discípulo del reino de los cielos se parece al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. ¿Qué tal? Un discípulo de Jesús, un buen discípulo de Jesús, es una persona que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Esto nos hace pensar que en el reino de Dios vamos a convivir o vamos a tener cosas nuevas y cosas viejas. Eso es interesante para nuestra cultura y para nuestra manera de pensar, porque generalmente queremos todo lo nuevo. Queremos el teléfono nuevo, el coche nuevo, la televisión nueva. Queremos los nuevos métodos, queremos las nuevas formas, las nuevas modas, las cosas nuevas. Lo peor de todo es cuando queremos a las nuevas personas por encima de las personas viejas. Cuando despreciamos el consejo de algún anciano, pensando en que ya no tiene nada que ofrecer, que ya no tiene una perspectiva de vida adecuada a la situación actual. Esta mañana estuve participando en una reunión con algunos líderes de la educación teológica en México, y el ponente de hoy nos hacía pensar cómo tenemos que reaccionar, aunque él hablaba de los seminarios, pero como iglesia, como creyentes, como discípulos de Cristo, cómo tenemos que reaccionar ante los nuevos desafíos del mundo. Y algo que él sugería es que tenemos que estar dispuestos, abiertos a las cosas nuevas. Dispuestos y abiertos no significa necesariamente aceptarlo, ¿verdad? Pero sí estar abiertos y estar dispuestos y hacer frente a los desafíos. Que los desafíos no significa que sean cosas malas, ¿verdad? De las cosas nuevas, pero al mismo tiempo manteniendo nuestras raíces teológicas. Ese era el enfoque de la sesión de hoy. Manteniendo nuestras raíces, nuestro legado, nuestra herencia, nuestra tradición teológica. ¿Qué significa esto para nosotros? Que tenemos que estar abiertos a las cosas nuevas que Dios hace, que tenemos que estar buscando dentro de el mundo quizás las cosas nuevas que están sucediendo, pero al mismo tiempo manteniendo nuestra fe cristiana, nuestra fe heredada, enseñada por Cristo hace 2000 años, que podemos buscar la obra de Dios en lo que sucede en la actualidad en el mundo. Las cosas buenas esencialmente son indicio de que Dios está ahí. Las cosas malas, aunque al principio no lo parezca, también conducen hacia los propósitos de Dios, pero siempre recordando nuestra fe, nuestros principios bíblicos, que la Biblia es un libro antiguo. Se terminó de escribir hace 2000 años y se empezó a escribir hace mucho más atrás, pero que nos sigue hablando al día de hoy. Significa que podemos estar buscando nuevas maneras de hacer las cosas, de vivir el reino de Dios, de ser iglesia, de ser familia, de ser creyentes, pero siempre recordando lo que aprendimos, lo que nos enseñaron, que podemos valorar a las nuevas generaciones y atesorar a las generaciones que nos han precedido. Porque al final de cuentas el reino de Dios es un tesoro que tiene cosas nuevas y cosas viejas. Que el Señor les bendiga.